Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio aquí en Aula Divergente. Somos Carlos Navia y Daniela Hernández y hoy tenemos con nosotros dos invitados sumamente especiales, Carlos, que nos van a hablar de qué país. Dani, qué gusto de saludarte, qué gusto de saludar a la audiencia también. Y hoy toca hablar sobre Perú. Y para eso tendremos a un nacional del Perú, que ya contaremos quién es, y también a una persona de origen venezolano que vivió en Perú. Ambos muy buenos invitados cuyas perspectivas van a enriquecer la conversación de hoy. Dani, nada más que para contextualizar, cuéntanos un poco cómo es que hemos llegado a esta mesa, porque hemos tenido la revisión de otros países antes, ¿no? ¿Cómo ha sido el trayecto para llegar hasta acá si es que las personas nos están escuchando por primera vez? Sí, Carlos, pues para los que nos están escuchando por primera vez en esta segunda temporada, ya pasamos por un recorrido de comenzar con un episodio donde incluimos muchas voces, muchas experiencias de migrantes que pasaron por diferentes países de Latinoamérica, del Caribe. Después tuvimos 2 episodios para los que están interesados en temáticas sobre migración, sobre la visión regional, perspectivas muy puntuales de estudios que se han hecho generales en la región desde la UNESCO, desde Suma. Pues los invitamos a escuchar los siguientes 2 episodios que tuvimos, que sería el episodio 2 y 3 respectivamente, y después comenzamos con el análisis puntual por país. Así que tuvimos invitados muy especiales también de Colombia. Después seguimos con un episodio extra que quisimos incluir sobre Ecuador, que fue el anterior episodio. Y bueno, como decía Carlos, hoy tenemos con nosotros 2 invitados muy especiales que nos van a hablar sobre Perú. Entonces, Carlos, si estás de acuerdo, arranca tú. ¿A quién nos quieres presentar? Perfecto, arranquemos con este nuevo episodio de la miniserie Educación Migrante para hablar específicamente sobre el impacto de la migración venezolana en Perú. Para eso tenemos en primer lugar don Julio Arrieche. Julio cursó estudios de especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Derecho Procesal y Derecho Mercantil en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Es también máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Y además, Dani, ¿a quién tenemos? Bueno, además tenemos a Mauricio Cuadra. Mauricio realizó un máster en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford en Inglaterra, además de un máster en estudios avanzados en Derecho Público en Madrid y bueno, tiene una amplia experiencia. Durante más de 10 años ha trabajado en la administración pública peruana. Entonces, pues bienvenidos Julio y Mauricio, es un gusto contar con ustedes el día de hoy. Encantados, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mauricio, Daniela y Carlos, muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Perfecto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Educación Migrante, que como decíamos, analiza el impacto de la migración venezolana en distintos países de América Latina y el Caribe, y vamos con el caso de Perú. Dani, ¿te parece si comenzamos entonces? Arranquemos entonces con una pregunta específica para Julio. Julio, nos comentaba Carlos que tienes una amplia experiencia como abogado en instituciones de diversa índole y además de eso pues también está tu propia experiencia, ¿no? Como venezolano que también estuvo radicado un tiempo con su familia en Perú. Tomando en cuenta todo esto y tu experiencia, Julio, ¿tú consideras que existen factores, sean culturales, económicos, jurídicos, que de alguna manera limitan una debida recepción de la población migrante en Perú? Bueno, Daniela, mira, creo que mi experiencia de alguna manera permite ver un enfoque, yo diría, privilegiado. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando migro a Perú con mi familia, habían unos amigos, había una preparación que de alguna manera me permitió llegar con ciertas posibilidades. Este no es el caso, evidentemente, de la mayoría de mis compatriotas que han migrado para Latinoamérica, para Colombia, Ecuador, Perú. Recientemente, ACNUR acaba de publicar el 14 de junio un estudio donde dice que Perú es el segundo país receptor de refugiados y de migrantes que necesitan cierta protección. Entonces, a ver, el llegar con ciertas posibilidades, el llevar tus documentos de alguna manera regularizados y haber realizado algún tipo de averiguación previa, eso facilita la inclusión económica principalmente, profesional, pero también social y educativa, ¿no? Luego te voy a comentar la experiencia de mi hijo estudiando en el colegio allá, donde extrañamente en ese colegio
de 14, 15 niños, 12 eran extranjeros, 8 venezolanos, algún chileno, algún brasileño, algún colombiano, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta pluralidad facilitó que Diego se pudiera adaptar con cierta naturalidad a Perú. Mira, Perú tiene una particularidad que yo considero ayuda a que los venezolanos migrantes que no se van con la documentación debidamente regularizada, ¿ok? Puedan insertarse con cierta facilidad y es la informalidad. No sé, hasta el último momento que le hice seguimiento a la informalidad estaba alrededor de un 68%, un 68, 70%. Esto significa que no es difícil para el venezolano insertarse en esa informalidad y más allá, o sea, con ciertas limitaciones y restricciones, pero que no solamente corresponde a la población migrante, sino incluso a la propia población peruana, bueno, participar en esta estructura económica que permite por lo menos ganarse el día a día y obtener el sustento. No sé si esta facilidad se pueda conseguir en otros países. En Chile entiendo que hay una mayor formalidad y al existir un mayor porcentaje de formalidad, si tú no llevas, digamos, cierta documentación regularizada, te va a ser muy, pero muy difícil insertar económicamente. Julio, agradecemos mucho la forma en que nos presentan tanto tu experiencia personal como una visión más general de lo que ocurre en Perú, así que desde ya das muy buenos puntos de entrada para la conversación y nos encaminas bien a la siguiente pregunta que haremos a Mauricio. Mauricio, bueno, quisiéramos saber qué aspectos destacarías tú como un policymaker que se desempeña en Perú de la respuesta que ha dado tu país al fenómeno migratorio venezolano. ¿Qué aspectos podríamos resaltar? Yo creo que hay respuestas diferenciadas en función a la etapa en la que nos hemos encontrado del proceso migratorio venezolano. Yo llamo una primera etapa una fase de sorpresa, una fase de tratar de descubrir qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? La migración fue brusca en su momento, empezaron a llegar muchas personas y claro, personas que llegaban con desconocimiento del escenario local, diferente ahora que ya muchos vienen y ya tienen un nexo, un amigo, una familia, alguien que los acoge directamente. Eso es una mirada, una perspectiva, pero también del local, ¿no? Que no entendía qué era lo que estaba pasando, digamos, con esta llegada masiva y vista en ese momento intempestiva de ciudadanos venezolanos. Eso es como una primera etapa, ¿no? Yo luego llamaría una etapa de regularización. Empezamos a comprender qué estaba ocurriendo, empezamos a asimilar procesos internos burocráticos, entiéndase, pues los permisos migratorios, fechas puntuales para otorgar carnets de extranjería, etcétera. Una burocracia desplegada para dar ese soporte, ese acompañamiento al fenómeno migratorio como tal, pero visto desde el trámite, ¿no? ¿A qué documento me hace estar legalmente en nuestro país? Una tercera y penúltima etapa de asimilación. Yo creo que poco a poco, y ya también Julio anticipaba en su primera respuesta, en términos educativos, en términos de salud, cómo empieza a haber una respuesta al fenómeno mismo y a tratar de que esas personas se incorporen a las actividades habituales, no solamente del trabajo, que puede ser el motivo principal de migración, sino a las otras actividades cotidianas de la vida y dos tan básicas como la salud y la educación. Personas incorporadas concretamente, niños, niñas, al sistema educativo, a la educación básica regular, pensando incluso en los colegios públicos, para no pensar en aquellos que, digamos, venezolanos que podían pagar educación privada. Estamos concentrándonos en el servicio público, pero también en un proceso de asimilación en el sistema de salud. Nosotros tenemos la oportunidad de acoger a ciudadanos venezolanos y venezolanas para un seguro integral de salud que puedan hacerlos beneficiarios de la atención primaria en salud. Pero no solamente la atención primaria, sino pensar en una enfermedad compleja de alto costo como una atención oncológica, para poner gráficamente cómo puedes beneficiarse, ¿no? La semana pasada, un ejemplo, teníamos un programa concreto nacional de salud vinculado a las personas con TBC, con tuberculosis y pacientes VIH, que acaba de incorporar expresamente, por ejemplo, como beneficiarios a ciudadanos venezolanos, digamos, ciudadanos extranjeros, pero con una orientación, digamos, impulsada a atender a esa migración venezolana, que fue lo que impulsó la acción de esta norma, para ponerlo en términos muy sencillos. Y yo creo que estamos justo en esa transición de esa etapa 3 de asimilación que refería a una etapa 4 de
convivencia, ¿no? Que, digamos, no son, digamos, fases muy distintas. La asimilación te lleva a un proceso de convivencia, a un proceso de tolerancia, a un proceso de entender que van a haber siempre personas cargados de xenofobia, cargados de un conservadurismo muy propio de grande ciudad en el país, que es una característica de la población peruana y que esto trasciende al tema migratorio venezolano, sino podríamos hablar de otras poblaciones vulnerables. Pero creo que en este periodo de convivencia partimos de reconocer que ese tipo de personas van a estar siempre, pero que el Estado tiene que tener respuestas de política pública para atender concretamente burocracia, uno, el primer punto que traje, salud, educación, asimilarlos a la vida laboral. Julio mencionaba algo muy importante, ¿no? De hecho, las últimas cifras post pandemia revelan que alrededor del 74% de la economía peruana es una economía informal. Esto de alguna manera facilita, como decía Julio, para bien o para mal, digamos, que sean incorporados a la fuerza laboral, y eso sigue pasando. O sea, ya hay estudios que han revelado que no ha habido, como se creía, y esto era un mito, un desplazamiento de la fuerza laboral peruana. Al contrario, digamos, se prevé que la productividad en el mediano y largo plazo en el país siga mejorando a raíz de la incorporación de mayor fuerza laboral y un incremento en la calidad de los servicios que se ha visto alrededor de esta llegada de venezolanos en nuestro país. Entonces yo creo que son estas 4 etapas, cada una con políticas o decisiones, cada una con sus altos y bajos, pero que al final nos hacen pensar que hoy, al 1.600.000 personas venezolanas que tenemos en el Perú, estamos en ese proceso de comprendernos mejor y pensar en un estado de convivencia. Mauricio, muchísimas gracias por tu respuesta también. Nos das un panorama más acabado de lo que ocurre en Perú y también recoges lo que ya señalaba Julio respecto de la informalidad y de cómo esta tiene implicancia en la movilidad de la economía peruana. Carlos, creo que hay algo que mencionó Julio que me parece muy interesante sobre la condición del colegio, ¿no? Un colegio que tenía significantemente pues una gran mayoría de extranjeros. Y quisiera, antes de ir a la siguiente sección, si ustedes quieren o tienen alguna idea que quisieran compartir al respecto, ¿cómo podemos ahondar o entender eso para todos los que no estamos involucrados en el sistema peruano? ¿Cómo se puede entender que haya tal mayoría de estudiantes extranjeros en un colegio? No sé si alguno de los dos tenga alguna idea de lo que puede haber pasado para que eso se diera de esa manera. Yo voy a dar una primera participación un tanto intuitiva. Lo comentaba Mauricio, en los últimos años, cuando en Perú se habla de migración, realmente se está refiriendo es a la migración venezolana, ¿ok? Aunque de una manera específica no se haga referencia a ello, ¿no? Pero Perú no es ajeno a los procesos migratorios. En su historia ha acogido varias olas migratorias, ¿no? Y la respuesta que ha tenido ha sido muy propia del momento histórico en que se dieron. Hubo migración japonesa, hubo migración china, y creo que en alguna oportunidad hubo alguna migración italiana en la frontera con Chile. Entonces, bueno, hay toda una trayectoria histórica que de alguna manera nos permite a nosotros identificar que existe una experiencia en este tipo de diversidad. El colegio que les comenté de Diego, mi hijo, existían una mayoría de niños venezolanos en su salón, pero existían colombianos, chilenos, existía también compañeros y compañeras peruanas, ¿no? En algún momento, tomándome un café en ese malecón que tiene Lima, espectacular, de las cosas que más añoro y extraño. Le comenté a Diego el tema de la xenofobia, ¿no? Tú sabes qué es la xenofobia y yo no sé qué es, ¿ok? Tendría en ese momento 10 años. Y yo le expliqué a grandes rasgos lo que se entendía por xenofobia. Y Diego me respondió, ¿qué tontería es esa, no? ¿Qué tontería es esa de que tú vayas a tratar a alguien diferente porque viene de un determinado sitio? Papá, en mi salón, yo hablo con mi amigo Camilo, que es de Colombia, tal cosa. Pienso, no sé, que nos falta mucho de esa, no sé si es inocencia o madurez, ¿ok? De aceptarnos tal cual como somos y por lo que somos sin tomar como referencia de dónde venimos, ¿no? Entonces, bueno, compartir un poco esa experiencia que hacía referencia Daniela. Sé que en la educación, en los colegios públicos se ha hecho un verdadero esfuerzo por regularizar y por incluir a la gran cantidad de niños y niñas
que han llegado al Perú y que necesitan, por supuesto, incorporarse en el servicio de educación pública. Y me consta por diferentes experiencias que se ha hecho un verdadero esfuerzo de la institucionalidad, desde la institucionalidad de Perú, que Mauricio creo que muy bien representa ese enfoque técnico profundo, ese enfoque desde los derechos humanos para atender a toda esta población. Y solo para complementar, yo creo, y partiría de un tema generacional, ¿no? En los últimos 7, 8 años, el grupo principal de personas que ha llegado a nuestro país está en más o menos un promedio, estos son, ustedes saben, más o menos, entre los 29 y los 43 años de edad. Son personas que están en una edad productiva, no solamente económicamente, y por eso se insertan incluso ante la informalidad, pero son personas que están también en una etapa de desarrollo familiar. Entonces, estos niños y niñas son asimilados automáticamente en el sistema educativo y por eso es que hoy, sobre todo, se ve entre el tercer grado de primaria hasta el primer año de media, es el número de mayor concentración de niños y niñas venezolanos, ¿no? Porque hacen parte de esta generación, son hijos de aquellos migrantes que están aquí en nuestro país, insisto, en este lapso alrededor de 6 o 7 años, sobre todo estos últimos 6, 7 años. ¿No? Y que no se han ido, incluso en situaciones catastróficas como la que vivimos con la pandemia, ¿no? Listo, bueno, pues muchísimas gracias Julio y Mauricio. Entonces vamos a seguir escuchar un pequeño extracto de audio del primer episodio que sacamos en esta segunda temporada, así que vamos a oírlo. Y ahí de Santander intenté probar en Perú, a ver qué tal. Todos los venezolanos estaban yendo en ese tiempo, todos a Perú. Lo que pasa es que en Perú yo tenía varios amigos y la moneda estaba estable, las personas eran, digamos, más abiertas a los venezolanos. Te digo, al principio en Perú estaban personas buenas y nos querían muchísimo en Perú. De un punto para acá, nena, eso se volvió terrible, porque ellos decían, pero ¿y estos venezolanos qué? Incluso armados llegaron, grupos armados llegaron a Perú. Y decían, pero ¿esto qué? ¿Y estos venezolanos por qué están así? Y ya nos empezaron a mirar a todos mal. De un punto para unos meses para acá empezaron a mirarnos todos mal. Ay, no, este venezolano ya nos tenía como un poco de terror, de miedo. Y eso nos afectó a nosotros muchísimo. En todos los países, creo que no solamente Perú ni aquí. Creo que en la mayoría de los países que los venezolanos se han extendido más últimamente, venezolanos delincuentes, son los que nos han echado. Habiendo escuchado estos audios, quisiéramos preguntarle a ustedes cuáles son las reacciones que tienen al respecto. Y en primer lugar, quisiéramos saber si acaso estas situaciones que se describen han cambiado, han mejorado con el tiempo y bueno, tan importante, si acaso aplican también en la sociedad peruana actual. Partamos en el mismo orden, ¿les parece? Julio, ¿qué te tocó vivir a ti? Y Mauricio, luego nos cuentas qué es lo que ves aún viviendo en Perú. Ese audio permite de alguna manera distinguir distintos momentos o olas migratorias de venezolanos llegando a Perú, pero por supuesto pasando previamente por Colombia y Ecuador. Es importante resaltar que la mayoría ha llegado a Perú por vía terrestre, ¿no? Ha hecho ese viaje, es de alguna manera el más económico y el más accesible. Y creo que al principio, en una primera ola migratoria, existía, como lo indicó Mauricio, cierta sorpresa, pero también era diferente el primer migrante que estaba llegando, ¿no? Creo que eran personas que se iban con cierta organización, ¿ok? Con algunas ofertas de trabajo, etc. Pero con posterioridad comenzaron a llegar otras olas de migrantes, otros grupos de migrantes, donde atraídos por la estabilidad económica, porque Perú tiene una estabilidad económica muy importante, sobre todo en nuestros países, acá en Latinoamérica. Su moneda es muy estable y la informalidad que permite la inclusión inmediata, o sea, el que llega al otro día puede estar produciendo soles en algún tipo de trabajo. La reacción, no sé si de la sociedad peruana, pero digamos que de los actores políticos ha sido diferente. Creo que Pedro Pablo Kuczynski en un primer momento estableció toda una apertura, ¿ok? Estableciendo esta burocracia que permitía regularizar con bastante facilidad a los venezolanos que iban llegando. Posteriormente continuó con ello Ezquerra, sí, pero ya empieza a plantearse ciertas matrices de opinión, que es a la que hace referencia el audio, donde sí se empiezan a crear, se empiezan a identificar cierto rechazo, ¿no? Por incidentes, ¿no? Y bueno,
Y lamentablemente eso lleva a construir generalizaciones donde si frente a determinada situación de un delincuente o de grupo delincuente, los venezolanos son delincuentes, ¿no? Y incluso la política, el instrumento, la política nacional migratoria que fue aprobada en el Decreto Supremo 015-2017, hace referencia a esta estigmatización, ¿ok? Lo identifica como uno de los problemas, como uno de los problemas que tiene que ser atendido. Yo creo que esta discusión a nivel de medios de comunicación, a nivel de algunos discursos políticos, particularmente creo que aislados, ha tenido o ha logrado que excepcionalmente pueda reflejarse en reglas, en modificaciones a las reglas vigentes que hacen eco de esta discriminación. Recientemente, la ley 31689 estableció algún tipo de restricción para el alquiler a los venezolanos. Y este tipo de reglas de alguna manera va a profundizar o establece la posibilidad de discriminación hacia los venezolanos. Pero por otro lado tienes toda la institucionalidad que está de alguna manera muy clara con el diagnóstico, con el problema y que se esfuerza en generar políticas de inclusión para atender y para darle soluciones conforme a los tratados internacionales, porque eso es algo muy importante y conforme a los organismos internacionales. Y eso es algo que yo quiero resaltar, ¿no? Perú hace un gran esfuerzo por respetar todo este marco jurídico internacional que le da preeminencia a los derechos fundamentales, ¿no? Y eso de alguna manera ha facilitado que ACNUR, que distintas agencias internacionales puedan establecer con el gobierno peruano convenios de cooperación para atender a la población migrante, y eso es muy importante resaltar. Yo, varias reacciones, en verdad. Primero, como peruano, me avergüenzo y me preocupa y me indigna que siempre se realice algún acto de discriminación contra alguien, ¿no? Yo creo que hay que desterrar ese tipo de actos contra el fenómeno migratorio, particularmente el que estamos analizando, o contra cualquier acto de discriminación, ¿no? Y ahí yo creo que podría empezar enfatizando en lo que ha venido haciendo el Estado peruano en su conjunto, ¿no? Hay dos respuestas concretas, legales, que se han hecho en los últimos años, que la primera, la discriminación en el Perú hoy es un delito, ¿de acuerdo? Es importante entenderlo, dejó de ser una falta, dejó de ser una, vamos a ponerlo en términos no jurídicos, dejó de ser un acto de descortesía humana para convertirse en un delito que tiene una pena, ¿de acuerdo? Que siempre la actividad probatoria será complicada, pero es un delito. Y lo segundo, ya no a nivel del Estado Nacional, con un fortalecimiento de las penas contra la discriminación, cada vez más los gobiernos locales están emitiendo ordenanzas municipales contra la discriminación. De hecho, digamos, yo vivo en Lima, el distrito en el que yo vivo tiene una ordenanza contra la discriminación y uno puede ir a los locales comerciales en donde encuentra unos carteles expresamente indicando que está prohibida todo tipo de discriminación en ese establecimiento. Y claro, por razones muy prácticas, ¿no? Puede ser que los trabajadores del local sean migrantes, puede ser que el visitante al local sea migrante o cualquier persona que sea parte de ese ecosistema, digamos. E insisto, no solo por estas razones migratorias, sino en general. Entonces, yo creo que hay respuestas legales que se han fortalecido, hay que decirlo, en estos últimos 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, hay un tema importante a nivel normativo. Estas normas, estas regulaciones cambian realidades. Sabemos que los procesos son distintos, ¿no? Los procesos sociales van por cuerda separada que los procesos normativos. Nos encantaría que inmediatamente la norma acabe con la discriminación, pero sabemos que esto es un proceso. Yo creo que lo más importante para fortalecer ese proceso social es la comunicación política y en general el soporte de la comunicación social, los medios de comunicación. Este estigma que se ha creado en torno a un segmento de la migración venezolana y esta asociación inmediata con la delincuencia es también una responsabilidad o irresponsabilidad de los medios de comunicación. En nuestro país, digamos, en algunos años, en los últimos 3 años, se han incrementado los niveles del sicariato, el matar por una suma de dinero. Y claro, hay bandas integradas por peruanos, hay que decirlo, por colombianos, por venezolanos. Pero claro, el enfoque de la noticia no ha sido la criminalidad como tal, el crimen, el hecho concreto, sino el enfoque de la presentación de la noticia ha sido
los delincuentes venezolanos que ya arribaron al Perú. Esa irresponsabilidad en un hecho de comunicación genera un impacto en la opinión pública. Y eso yo creo que también es parte de un proceso de cambio de ese chip, de ese mindset en general de los medios de comunicación, para ser muy asertivos con lo que se dicen, porque esa herramienta que están utilizando finalmente está dividiéndonos más como sociedad y afectando a esta etapa que mencionaba hace algún rato sobre la convivencia, que es hacia donde vamos y lo que tenemos que fortalecer. Yo creo que también otro tema de comunicación política es, hay tantos estudios que se están haciendo. Banco Mundial, conversaba con unos amigos que están trabajando en Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, el Organismo Internacional de Migraciones, OIM, que es parte del sistema de Naciones Unidas, tienen reportes muy interesantes, algunos prepandemia, otros que están saliendo recién, que incluyen el análisis COVID, en donde se derriban todos los mitos vinculados a la inclusión de la sociedad venezolana en la vida diaria del peruano. Entiéndase, trabajo, derribando el mito, llegó el venezolano, me quitó el trabajo, llegó el venezolano, me bajaron el sueldo, llegó el venezolano, tengo menos servicio público, derribando esos mitos con datos, con evidencia. Y esos son informes poderosos que primero van a persuadir a los tomadores de decisión, que es a quienes también tenemos que sensibilizar, pero luego esos tomadores de decisión tienen la tremenda responsabilidad de comunicar eso a la ciudadanía. ¿Dónde están, digamos, los grandes comunicadores sociales de los ministerios de cultura, por ejemplo, en el Perú, o de incluso el propio Ministerio de Trabajo, que se enfrenta a esta gran actividad por la que vienen muchos de estos migrantes, para comunicar esos resultados? Se escucha poco eso. Yo creo que también ese es un llamado de atención, una necesidad vigente que está siendo cubierta con ciertos centros de pensamiento, los think tanks que están muy en boga en general, para ir diciendo, alertando esos datos, pero creo que es un tremendo rol del propio Estado comunicarlo, que es el propietario de esa información, y obviamente de los medios de comunicación en una tarea compartida, para que al final la gente, insisto, construya una opinión pública favorable o al menos con mayor nivel de tolerancia a un fenómeno social que no se va a ir pronto y que no va a cambiar pronto, ¿de acuerdo? Entonces creo que va por ese lado y reitero con lo que partí, ¿no? O sea, el pensar que una persona puede ser discriminada sin un hecho objetivo de por medio es un acto que como seres humanos debemos absolutamente rechazar, ¿no? Bueno, gracias Julio y Mauricio. Súper clave los puntos que los dos mencionan. Me quedo con esto último que venías diciendo, Mauricio, que de alguna manera tú nos brindas casi que una alternativa para pasar de este proceso de regularización al de convivencia, ¿cierto? Cómo se asimila y cómo podemos usar estratégicamente los medios de comunicación para ese proceso de asimilación. Y en línea de esto, y también de lo que decía Julio, quisiéramos proponerles la última pregunta. Entendemos que hay ciertos sentimientos de exclusión, de xenofobia. Decir esto puede ser un poco generalizado. Obviamente esto depende de la experiencia de cada uno. Como tú nos contabas sobre tu hijo Julio, ¿no? O sea, eso depende absolutamente de la experiencia. Y entre otras cosas, aquí un paréntesis del trabajo de campo que hicimos y de las personas que hablamos, que la gran mayoría han pasado por Perú o tenían como destino final llegar a Perú. La verdad es que en comparación con la región, es uno de los lugares que dentro de la percepción, por lo menos de con quienes nosotros hablamos, era más favorable. O sea, la mayoría se sentía muy bien acogido, la mayoría tenía tan buenos referentes que tenía esa ilusión de llegar allá. Así que en medio de todo yo quisiera resaltar eso de lo que nosotros hemos visto, no solamente de las políticas peruanas, sino de cómo las personas también se encargaron, sobre todo en el 2016, 2017, de dar una gran acogida como sociedad civil a los migrantes venezolanos, partiendo de la base de que actualmente esa situación puede que no sea igual a como fue en ese 2015, 16 y 17, cómo de alguna manera esto puede influenciar o cómo puede afectar el debido funcionamiento de los programas de acogida. En otras palabras, es algo así como comparar entre, listo, tenemos una política, tenemos una regulación, tenemos una ley, pero de ahí vuelvo otra vez a los pasos que decía Mauricio, ¿cierto? De ahí a la convivencia hay un paso, ¿cierto? Entre lo que está escrito y lo que es vivido. ¿Cómo este sentimiento de xenofobia puede influenciar esa debida aplicación de las normas que se quieren promover desde el Estado peruano? A ver, yo creo que hay que entender que los que hacen las normas y los que tienen que aplicarlas desde el Poder Ejecutivo, desde las diferentes instancias del gobierno, son humanos, ¿no? Son personas que también tienen sus propias carencias afectivas, sus propios problemas,
sus propias apreciaciones, sus propios sesgos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que apuntalar es a desarrollar esa empatía en ese funcionario, ¿no? Y yo vuelvo a la necesidad de datos, de evidencia, de cómo ese funcionario que va a tomar ciertas decisiones para hacer efectiva esta convivencia social está desmitificado, ¿no? Observa una realidad que realmente no está produciendo una afectación negativa, al menos a la población peruana, sino todo lo contrario, que puede ser una oportunidad de promover diversidad y otra visión de desarrollo en el país. Ese cambio de parecer tiene que partir del decisor, tiene que partir de un legislador, y eso hay que remar todavía mucho. ¿Quiénes reman hacia eso? Medios, sociedad civil, algunos líderes políticos que creen realmente en esto, que les cuesta poner el discurso, pero tienen que seguir remando hacia ese camino, ¿no? Sobre todo pensando en ciudades clave de acogida que tenemos en el Perú, ¿no? La ciudad capital como Lima, Arequipa, Trujillo, las ciudades más grandes que tienen que gestionar a la mayor cantidad de ciudadanos que han llegado. Eso por un lado. Y segundo, siempre hay una frase cliché que yo uso mucho, pero recordar es volver a vivir. Nosotros en el país, y ya lo anticipaba también en la discusión anterior, Julio, ya hemos pasado por procesos anteriores migratorios, ¿no? Y el ciclo que yo les refería hace un rato es casi el mismo. O sea, no es que nosotros le abrimos los brazos, en algún momento digo, como nosotros país, le abrimos los brazos a comunidad japonesa y el proceso de adaptación fue inmediato. No, tardó mucho. Pero hoy tenemos una cultura Nikkei en Perú vinculada a esta fusión cultural peruano-japonesa. Lo mismo con la comunidad china, ¿no? Los inmigrantes chinos. Y así con otras que hace parte ya de la propia cultura popular peruana, desde la comida, desde las costumbres, etcétera. Entonces, yo creo que esos procesos son procesos de largo aliento que hay que ir obviamente acompañándolos, no esperar que sea solamente pues naturales, sino acompañarlos, asistirlos, por un lado, pero no solamente aquellos procesos migratorios que nosotros hemos recibido en el país, sino en los que nosotros hemos participado por fuera. Hay que recordarle, y yo creo que para esto sensibilizar a esos funcionarios, de que peruanos hemos estado en situaciones muy parecidas y que en algún momento, en los años 70, nosotros fuimos los que acudimos a Venezuela en ayuda, cuando nosotros teníamos un gobierno militar y tratábamos de ir a diferentes países de Latinoamérica para no tener que enfrentar una situación difícil, desafiante en el país, y que estuvimos buscando territorios, entre ellos el venezolano, para calmar nuestra propia crisis. O lo mismo en los 90, cuando empezó el régimen de Alberto Fujimori, que hubo una gran cantidad de peruanos y peruanas que acudieron a Europa, y en los años 2000, peruanos, ecuatorianos, colombianos, estuvimos, vamos a ponerlo en los mismos términos peyorativos que utilizan los críticos de este proceso migratorio, invadiendo Europa, y lo entrecomillo como tal, con ese contexto peyorativo que tiene el término, y también fuimos catalogados como los migrantes delincuentes, como aquellos que queríamos o que solamente estábamos entrenados y capacitados para hacer determinados servicios o determinadas actividades profesionales en ese país y que no nos daba más el cerebro para contribuir con la sociedad española. Entonces, es interesante que contemos estas cosas que muy pocas personas lo saben o las saben para refrescar memoria y conocimiento y desarrollar esa empatía que necesitan esos decisores. Porque eso, digamos, quienes toman las decisiones son personas que están en sus 30, en sus 40, que de repente no conocen ni la propia historia de su país. Si no conocen esa reflexión, si no hacen, mejor dicho, si no reflexionan sobre su propia historia o sobre los hechos clave que han acontecido hace 10, 15 años, no vas a desarrollar esa empatía para implementar políticas públicas que se requieren para fortalecer esa convivencia en el Perú, ¿no? Eso sería como una primera gran reflexión al respecto. Gracias, Mauricio, por tu respuesta a la contextualización, y vamos con Julio. Sí, de verdad que muy valioso lo que ha dicho Mauricio. Hay que fortalecer la institucionalidad que busca incluir y proteger a los migrantes, estar muy atentos con el tema, porque tal como lo dice Mauricio, existen reglas concretas que tipifican como delito la discriminación, ¿no? Pero hay que estar muy atentos desde la institucionalidad con la discriminación indirecta.
Sí, ahí hay un tema probatorio, ¿no? No sé, creo que a veces es un poco más simple de lo que nos podemos imaginar. A ver, hay distritos en Lima que desde el discurso de la lucha contra la inseguridad han considerado aprobar una ordenanza que restrinja el tránsito de los deliveries, de los trabajadores deliveries en sus motos en esos distritos. Y claro, cuando tú vas a ver cuál es el porcentaje de esos trabajadores en delivery, oye, 90%, cuidado si no más, son venezolanos. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos con ese tema de la discriminación indirecta y para eso creo que es indispensable el apoyo de la comunidad internacional. O sea, la comunidad internacional no puede dejar solos a los países de nuestra región que tienen esta importante acogida de migrantes. Se necesita recursos, se necesita apoyo técnico, se necesita facilitar esa inclusión para llegar a esa etapa que nos hablaba Mauricio de la convivencia, que exige tolerancia, porque como lo ha indicado, me parece que magistralmente Mauricio, esto no se va a ir. Ya hay muchos compatriotas venezolanos que ya se han casado y tienen hijos en Perú y ya son familia venezolano-peruana, ¿no? Entonces, pero para que esta convivencia y tolerancia, digamos, que se siga dando de una manera un poco más natural, tiene que existir un esfuerzo por parte de la comunidad internacional que facilite lograr este resultado. Y cierro con algo muy, no lo quiero dejar por fuera, es como lo indicaron, en Venezuela históricamente no habíamos migrado, habíamos recibido muchas olas migratorias de colombianos, de peruanos, de chilenos, de europeos, de alemanes, italianos, y realmente cuando nos ha tocado migrar, no sabemos por experiencia por qué te voy a tratar diferente dependiendo del lugar de donde vienes. A ver, aquí, digamos, no estuve en contacto directo con estos procesos migratorios, pero mi padre me contaba y me hablaba con mucho respeto y mucho cariño de esa comunidad migrante a la que siempre me enseñaron a verlos como parte de nuestra sociedad. Solo para agregar algunas cosas que se me venían a la mente ahora que compartías varias reflexiones. Hay que entender que también hay muchas personas que llegan para determinados oficios, determinadas actividades, pero hay un gran número de profesionales que llegan de primerísimo nivel, muy preparados y que estoy seguro pueden, de hecho, contribuir en áreas estratégicas que tenemos en el país, no solamente en actividades económicas, sino en el propio Estado. Tu propio caso, Julio, ¿no? Tú has tenido la oportunidad de colaborar en un ministerio, estar cerca de tomadores de decisión y desde tu experiencia también asistir y asesorar a esa autoridad. Entonces yo creo que hay mucha gente valiosa en términos de entrenamiento, capacitación que podrían estar sumando, pero hay que nuevamente ponerles el foco, ponerles la luz a esas personas, ¿no? Y contarlos como casos, digamos, de éxito que pueden ser aliados estratégicos, digamos, de la sociedad peruana. Y lo otro que también me parece importante decir es que la empatía es de ida y de vuelta, ¿no? Y hay que ser acá enfáticos con la necesidad de que tenemos que tener una sociedad peruana mucho más empática, pero también se exige y se necesita que esta empatía venga de vuelta de la sociedad que está siendo acogida. Entonces es importante que este esfuerzo también de la comunidad venezolana, que es la perjudicada, la afectada en esa situación, se involucre y cada vez organice mejor su voz, no diré de protesta, de canalización de demandas, de necesidades insatisfechas, de decir un poco más y de la mejor manera qué cosas o desafíos se está enfrentando. Entonces ahí hay una demanda grande de asociatividad, ¿no? No sabemos a veces, y yo lo digo incluso como docente, hace poco estuvimos en una actividad que me hubiera encantado llamar a algunos grupos representativos, entonces uno no asocia rápidamente quién representa a estos colectivos de la sociedad venezolana en el país. Yo creo que este esfuerzo por crear asociatividad, por crear canalización y vocería es súper importante porque permite dialogar mejor y comprender mejor las necesidades de aquellos venezolanos y venezolanas que están en prácticamente todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, creo que es interesante pensar en esta idea de ida y de vuelta de esta empatía para que no se entienda de que yo decididamente como Estado peruano no aplico algo bien
bien, no ejecuto una buena política a favor, porque también hay mucho desconocimiento. Entonces ese input no solamente, o sea, debería estar, digamos, en el decision o el policy maker en rescatarlo desde el campo, pero si es que no tiene esa capacidad hay que ayudarlo con información. ¿Y quién mejor que la propia comunidad venezolana de asistirlo y de entregar esos inputs para que se tomen mejores decisiones, ¿no? Y lo tercero, resaltar los casos emblemáticos. Yo regreso al tema de la comunicación, ¿no? La comunidad médica venezolana, entiendas enfermeros, enfermeras, médicos, médicas en general, han soportado la estrategia peruana de lucha contra la COVID-19. Y ha habido un tremendo aporte cuando nosotros hemos sido el país con mayor número de muertes por millón en todo el mundo. Entonces también había una colaboración enorme, pero yo particularmente la conozco porque tengo algunos amigos que están conectados en este tipo de círculos o por experiencias de funcionarios, colegas que nos lo han contado en detalle, pero hay una experiencia enorme que yo no la veo sistematizada, o sea, que no se esté gestionando el conocimiento de esa experiencia para divulgarla, ¿no? Nuevamente, difundir ese tipo de hechos buenos genera corriente de opinión positiva, ¿no? Julio, Mauricio, lo que nos han entregado ustedes es muchísimo a lo largo de este episodio. Hay una mirada de Estado, de política pública, hay experiencias personales que se ponen en juego. Así que nada, estamos muy, muy agradecidos. Y para ir cerrando, quisiéramos pedirles un minuto a cada uno para que nos comenten, bueno, en general lo que quieran, pero si pudieran, nos compartan los desafíos principales que ustedes creen que tiene Perú por delante, porque quizás eso sirve para ilustrar los desafíos de la región. Y por otra parte, si hubiera ahí alguna frase, de esas frases que resumen mucho, que inspiran mucho, en relación a cuál creen ustedes que es el rol de la educación para mejorar estas condiciones. Entonces vamos con Julio. Bueno, creo que la migración desde un enfoque es necesario, me corrijo, es muy importante mirar a la migración desde un enfoque de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Esto va a seguir creciendo. Actualmente estamos grabando este podcast, pero ha habido un naufragio frente a Grecia. Escuché las cifras, es la cantidad más grande de migrantes que se han ahogado en esas circunstancias. Y bueno, y de nuevo entra la discusión de qué vamos a hacer, ¿ok? Y lo que se tiene que hacer es fortalecer las políticas públicas, construir un discurso en el liderazgo político que le haga frente a ese discurso contra la migración que no tenemos que decir nombres, pero sabemos que existe y que está ahí. Recientemente en las elecciones municipales de España, por ejemplo, Vox, que tiene un discurso claramente antimigrante, bueno, ha tenido un importante aumento de voto. Entonces, si nosotros no educamos, si nosotros no formamos, no construimos, no damos esos datos a lo que ha hecho referencia Mauricio, ¿cuál es, con la evidencia, cuál es la incidencia positiva de la migración en cada uno de nuestros países? Pues bueno, no vamos a estar atendiendo de una manera adecuada el problema de la migración. Una frase, más que una frase, creo que se me vino en ese momento el título de un libro, El derecho a tener derechos. Pero sí, a ver, los migrantes tienen el derecho a tener derechos, ¿no? Y de alguna manera a ser incluidos, tomando en cuenta las diferencias y tomando en cuenta esa vulnerabilidad especial en la que se encuentran. Con esto cierro. Bien, yo de mi lado diría el desafío está en hacer mejor la convivencia, ¿no? El desafío está en combatir, dialogar con aquella ola conservadora o este conservadurismo que está avanzando tanto en el mundo. Ya nos mencionaba Julio el caso de las recientes elecciones en España. Es un poco, digamos, una radiografía de lo que está pasando también en América Latina, ¿no? Esta ola conservadora que arrolla, avanza y pisa en muchos casos derechos o libertades o ciertas garantías ganadas, que yo creo que hay que combatir ese discurso, pero con diálogo, con datos, con madurez, para, insisto, fortalecer y mejorar este nivel de convivencia, digamos, hacia una integración y no esta polarización que generan esos discursos, que a veces son discursos de odio. En el tema de la educación, la mejor herramienta, sin duda, ¿no? Y no estamos hablando de una educación únicamente formal, esta educación que discute en el colegio, en las universidades, ese tipo de temas que estamos discutiendo, sino sobre todo la educación en casa,
crianza, esa formación no formal que está vinculada a lo que le dice el padre cuando come y cuando desayuna junto a su hijo, y que es un poco de todo lo que también estamos hablando, ese odio, esa desinformación, esa xenofobia se construye en las casas, se construyen cuando estoy jugando el partido de fútbol con mis amigos, cuando estoy tomando una cerveza con colegas. En ese tipo de momentos, en ese tipo de conversaciones, uno puede afirmar ciertas conductas xenófobas o todo lo contrario, desmitificar e informarse de situaciones que realmente están pasando, ¿no? Y lo tercero y último, maximizar el beneficio de la diversidad, ¿no? Yo creo que las grandes civilizaciones o los grandes países, las grandes ciudades del mundo, si destacan es precisamente por su diversidad, ¿no? Diversidad en el conocimiento, en las ideas, en la cultura, en las culturas, en las personas, en las nacionalidades. Entonces, insisto, la diversidad puede ser una herramienta de desarrollo también para el Perú, que es de hecho el país sobre el cual estamos hablando. Julio, Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido realmente un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, esperamos volverlos a ver. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantados de estar conversando sobre un tema tan importante. Muchas gracias, un inmenso gusto y de verdad un placer haber compartido con todos ustedes. Esperemos que pronto se repita. Esperamos también que pronto se repita entonces y damos por cerrado este capítulo de Educación Migrante que ha abordado el fenómeno migratorio venezolano en Perú. Aula Divergente es una producción de Freshet Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Julio Arrieche y Mauricio Cuadra. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma donde sigan nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniela Hernández, quien les habla, Carlos Navia, José Neto, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL, University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshetpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio para seguir hablando sobre los países específicos de la región de Latinoamérica y el Caribe en esta miniserie Educación Migrante aquí en Aula Divergente.